Bendecida eres con toda bendición espiritual, manada pequeña del Señor. Saludos para todos, bienvenidos al templo del tabernáculo del testimonio, Candelario Branham, donde nos hemos congregado en esta tarde para adorar a nuestro Padre y prestos a recibir el alimento de la palabra, el pan de vida eterna. ¿Y cuántos han venido en la expectativa de recibir una gran bendición de parte de Dios? Gloria a Dios. Yo estoy seguro que la vamos a recibir, amados hermanos, que todavía en la palabra dice: el que busca halla, el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Quiero pedirles que se sienten unos minutos, hermanos, tenerlo mucho tiempo de pie. Gloria a Dios. En el día de hoy, y luego de la gloriosa bendición en la palabra que tuvimos en el servicio anoche, tuvimos una reunión ministerial junto con nuestro amado hermano Juan Francisco Holguín, y fue de gran bendición para todos nosotros. Abordamos el tema de las 70 semanas de Daniel y sobre todo, ¿verdad?, apuntalando al ministerio de los dos testigos. Gloria a Dios. Y miren, hermanos, yo no creo en coincidencia, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad?, que en todo Dios tiene un propósito y Dios muestra en las cosas naturales lo que sucede en lo espiritual. Ustedes recordarán que cuando estuvimos en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, el pasado verano, tuvimos una reunión ministerial allá con los pastores del área local y tocamos este mismo tema. Claro, no en la profundidad que lo tocamos en este día, pero luego de la reunión, el hermano, el pastor local, Luis Gil, estuvo hablando conmigo. Estuvimos hasta la medianoche hablando de la palabra y él me hizo unas preguntas, ¿verdad? Y ahí tocamos el tema de los dos testigos, su ministerio. Y mientras estábamos hablando, ¿verdad?, y dialogando en la palabra, afuera estaba cayendo un tremendo aguacero acompañado de relámpagos y truenos. Eso en el pueblito que estábamos reunidos, al frente, ahí fue que cayó la tremenda granizada con nieve, que ustedes, ¿verdad?, vieron en las noticias, que fue algo tremendo y algo, ¿verdad?, muy inusual, porque en pleno verano una nevada y granizada de más de 5 pies de altura que llegaba hasta los camiones. Fue algo, ¿verdad?, sorprendente. Y no es coincidencia, hermanos, que hoy, mientras estuvimos prácticamente en toda la reunión, afuera estaba cayendo un tremendo aguacero y de nuevo acompañado de relámpagos y truenos. Los hermanos de aquí de Balmasola deben haber sentido los tremendos truenazos que hoy, ¿verdad?, sacudieron el cielo. Y entendemos, hermanos, que es una confirmación y una vindicación una vez más en la gran Biblia del Zodiaco, como reveló el profeta mensajero Branham, que Dios, cuando va a hacer algo en la tierra, primero lo muestra en los cielos. Gloria a Dios. Y fue de gran bendición, hermanos, el compañerismo que tuvimos en la palabra, compartiendo, ¿verdad?, puntos importantes del mensaje. Y en adición al tremendo, yo le llamo a la bomba de cobalto que el hermano Holguín nos trajo anoche, ¿verdad?, citando un extracto del profeta mensajero cuando estaba hablando de Abraham. Así que yo le decía al hermano, mire qué maravilloso es el Señor, cómo nos edificamos mutuamente, ¿verdad?, en la palabra. Y ese es el gran propósito, hermano, ¿verdad?, porque somos miembros de un mismo cuerpo, de la novia del Señor Jesucristo. Amén. Y tan novia como es la simiente aquí en Puerto Rico es el hermano Holguín, y la simiente allá en nuestra amada República Mexicana. Gloria a Dios. No olviden que México es fe y Puerto Rico es amor. Gloria a Dios. Así que, hermano, fue una gran bendición la que tuvimos hoy y la vamos a continuar en esta tarde mediante la ayuda del Señor, confiando, ¿verdad?, que Dios unja de una manera poderosa y especial, como lo hizo anoche, a nuestro amado hermano, y seamos todos edificados y bendecidos con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, les quiero pedir que se pongan de pie para cantar una vez más el himno tema Solo Creed, la primera estrofa, el coro y luego la última estrofa, y de inmediato para tener a nuestro amado hermano con nosotros. Gloria a Dios. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo
Tened fe de Dios. Tened fe de Dios. Todo es posible. Tened fe de Dios. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Señor, creo sí. Aleluya, para el que cree, todo es posible. Gloria a Dios. Manada pequeña del Altísimo Señor, para mí es un grande y honroso privilegio en esta tarde poder presentarles para la exposición de la palabra a nuestro muy querido y amado hermano, directo de la República Mexicana, Juan Francisco Holguín Sánchez, con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre es bueno estar aquí en la casa del Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar. Bueno, en esta noche quisiera también, aparte de saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo que todos se han percatado. En esta ocasión mi esposa me acompaña en este viaje que hicimos aquí a Puerto Rico. Tenemos 3 hijos que el Señor nos ha dado y bueno, ellos están trabajando en la escuela. Por ese motivo no pudieron estar con nosotros, pero todos ellos les mandan saludos a cada uno de ustedes. Bueno, en esta tarde vamos a orar al Señor antes de leer la palabra del Señor para pedirle su guianza. Padre Celestial, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor Jesús, me ayudes, Padre, a poder traer tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tú lo dijiste, Señor Jesús, y nosotros queremos escuchar palabra de verdad, Señor. Por eso te pido que tú me ayudes en esta tarde, que tú me asistas, Señor, y que tu pueblo que ha hecho un esfuerzo para poder estar aquí, que tú, Señor, no permitas que salgamos vacíos, Padre, sino que nuestra copa vaya rebosando, Señor. Yo solamente me pongo en tus manos, mi Dios, pidiendo que tú me ayudes, Padre, y que tu palabra pueda ser el alimento correcto en su debido tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Bueno, en esta tarde les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Isaías, el libro en el Antiguo Testamento, el capítulo 5. El profeta de Dios nos dijo que Dios en un solo libro escribió toda la Biblia. En el libro de Isaías, Él está ahí todo. Y es algo, mire, usted sabe, por ejemplo, hay Biblias que tienen los libros que son apócrifos. A veces hay Biblias que tienen 72 libros, probablemente otras tengan más. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos la Biblia correcta? Porque dijo el profeta, así como hay 66 libros en la Biblia, Dios en un solo libro, con 66 capítulos, escribió toda la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos esa certeza. Isaías, el capítulo 5, vamos a ver el verso 4, del verso 4 al verso 7. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero de alguna manera avanzar un poquito con el tema que estuvimos hablando ayer, y vamos a estar refiriéndonos una vez más a Israel. Mire, en esta tarde yo quisiera hablar, si le pudiera poner como un subtítulo a lo que voy a hablar en esta tarde, le podría llamar la viña judía y la viña gentil. Nosotros, usted sabe, decíamos ayer que uno no puede separar al judío del gentil ni al gentil del judío, porque el profeta de Dios nos dijo que los judíos provienen de los gentiles. Ahora mire, en esta escritura que acabamos de leer, aquí en el libro de Isaías, el Señor aquí hace el reclamo de una viña de su propiedad, porque Él está diciendo mi viña, y entonces en el versículo 7 el Señor aclara aquí que ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, para poder entender esto, vamos a ver algunas cosas de las cuales la palabra de Dios nos habla. Mire, voy a hablar en esta noche como un subtítulo. Recuerde que estamos hablando del tema del evangelio regresando a los judíos, y en esta noche el subtítulo es la viña judía y la viña gentil. Aquí el Señor nos está hablando en el libro de Isaías cómo es que Él quitaría su protección de esta viña de la cual Él está hablando. ¿Quién era esa viña a la cual el Señor se refiere? Bueno, la Biblia misma nos dice que es Israel. Y el Salmo, en los Salmos, en el Salmo 80, verso 8 y 9, el salmista, hablando de esa viña, dice: hiciste venir una vid de Egipto, porque el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Echaste las gentes y plantástela. O sea, el Señor primeramente sacó aquella viña, aquella vid la sacó de Egipto. Y Él, para poder hacer que aquella viña fuera plantada en el lugar donde el Señor quería plantarla, Él tuvo que hacer a un lado a todo pueblo que se oponía, para que Dios cumpliera su propósito a través de aquel pueblo de Israel. Pero no solamente eso, el Señor echó las gentes y Él la plantó. Y mire, pero no solamente la plantó, sino que el Señor cuidó de ella, porque dice: limpiaste su sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Ahora, todos sabemos que el Señor sacó esa vid de Egipto, porque no era allí, no era en Egipto donde aquella viña iba a producir su fruto. El profeta dice en el sermón Plantando la vid y dónde plantarla, predicado el 29 de septiembre del 59, párrafo 45, dice: Él dijo: desarraigaste una vid de Egipto y la sacaste y la plantaste en un buen sitio. Y Dios, dice el profeta, ese fue Israel, el pueblo de Dios que estaba en Egipto. Ellos eran una buena vid, eran el pueblo escogido de Dios. Pero si una vid buena no está puesta en un buen terreno, no producirá buenos frutos. Depende de dónde es plantada la vid, determinará los resultados de la cosecha. Así que Dios tomó a Israel de un terreno estéril, porque el terreno apropiado, aunque Israel era la vid, pero la vid primeramente, originalmente, estaba en la clase de terreno inapropiado, o sea, en Egipto. Dios tuvo que sacar a esa vid, que era la vid de Dios, y plantarla en el terreno apropiado para que diera el fruto correcto. Esto es lo que dice el profeta de Dios. Pero si una vid no está puesta en un buen terreno, no producirá buenos frutos. Depende de dónde es plantada la vid, determinará los resultados de la cosecha. Así que Dios tomó a Israel de un terreno estéril.
Ahora, pero bueno, ya sabemos que el Señor saca esta vid, la saca de Egipto para plantarla en un buen terreno. Pero ¿dónde la plantó el Señor? Para que produjese buenos frutos. Ahora, usted sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no directamente entró a la tierra prometida, sino que ellos pasaron a través de un tiempo, un periodo de prueba en el desierto. Ahora, el asunto era, ¿dónde el Señor plantó esta vid para que pudiera producir buenos frutos? ¿La plantó en el desierto? Mire, no en el desierto, porque esa tampoco era una tierra buena. Los mismos judíos reconocieron eso hablando de una tierra o una vid natural. En Números 25 dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿Cuál era ese mal lugar? Ahí en el desierto, no el lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún agua para beber. O sea, así como Egipto no era el terreno apropiado para que esa vid fuera plantada, tampoco lo era el desierto. Pero entonces, ¿dónde era el lugar apropiado en el cual se pudiera plantar aquella vid que fue sacada de Egipto para que pudiera producir? El profeta dice en este mismo sermón, plantando la vid. ¿Y dónde plantarla? Dice él plantó a Israel en Palestina. O sea, ese era el lugar. Y eso es tremendo, hermano. Por eso el profeta dijo, mire, aún desde Abraham, él dijo que cualquier judío que sale de Palestina está recaído. Mire, esto es maravilloso, hermano. Cuando Abraham, usted sabe, cuando él salió de la tierra que el Señor le había dado, eso es lo que dice el profeta en Hebreos, que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, no salgas de Palestina. Pero ¿qué fue lo que obligó o motivó a Abraham a salir de allí? Fue la hambruna que vino sobre la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el Señor, él había buscado, mire, aquí hay algo tremendo, hermano. Muchas veces en la Biblia, el Señor les dijo que la tierra que Él les iba a dar a ellos era una tierra que fluía leche y miel. Yo antes pensaba que esa era una manera metafórica de referirse a Palestina. Bueno, quizá era leche espiritual y miel espiritual. Pero cuando fue Israel, usted sabe, los judíos, ellos, bueno, al fin judíos, ellos saben mejor que uno el significado de aquellas cosas allá. Yo recuerdo que una vez estábamos era un parque, en un jardín botánico que ellos tenían ahí. Y entonces la señora, que era la que estaba, usted sabe, guiándonos en el tour, estaba diciendo que en aquellos años, yo fui en el año 2007, que en aquellos años el país de Israel estaban intentando en ese jardín botánico traer alguna de las plantas que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento y traerlas de nuevo y plantarlas allí. Y estaban buscando también algunos de los animales o no sé qué tantos a estas fechas que la Biblia menciona y llevarlos como en una especie de zoológico. O sea, ellos estaban tratando de traer una vez más las mismas condiciones en las que estaba Israel en la antigüedad. Pero voy a esto. Ella nos explicó algo que yo no sabía, a menos que uno lo hubiese escuchado de ella. Decía, y ella preguntó esto. Dijo, ¿a qué creen ustedes que la Biblia se refiere? Porque ella era judía, desde luego. ¿A qué creen ustedes que la Biblia se refiere cuando habla de una tierra que fluye leche y miel? Bueno, todos pensamos a lo mejor era una forma simbólica de referirse a la tierra prometida. Pero ella dijo, no era simbólico. Dijo, eso era literal. Y entonces uno dice, bueno, que fluya. Usted sabe, la palabra fluir es que corra con líquido. Y entonces uno dice, bueno, pero leche, ¿cómo una tierra puede fluir leche? Como si fuera un arroyo, como en las cascadas que fuimos el día de ayer aquí en el monte, el Yunque. ¿Cómo? Y ella dijo, miren,
en la antigüedad, cuando Israel entró a la tierra, Israel era una tierra que estaba, voy a usar esta palabra, infestada de cabras silvestres. O sea, habría cabras silvestres por todos lugares, de tal manera que en esa tierra literalmente fluía la leche de aquellas cabras silvestres. Ahora, uno dice, bueno, ¿y la miel de dónde? Mire, cuando uno escucha la palabra miel, uno pues imagina inmediatamente, porque eso es parte de nuestra cultura occidental, nuestra mente va a pensar a la miel de abeja. Pero los judíos, ellos no lo ven desde esa perspectiva. En Deuteronomio, cuando habla de los 7 frutos, yo quiero que note, frutos representativos de Israel, habla de la granada, la granada, la uva, habla del trigo, habla de la cebada, etcétera. Pero luego al final termina diciendo la Biblia, y tierra de miel. Bueno, hermano, parece que ahí la miel no encaja, porque los demás son cereales o son frutos. Pero la miel, ¿cómo uno puede asociar la miel con eso y que el Señor diga que esos son los frutos de Israel? Ahora, el Señor nunca se ha equivocado en lo que dice en su palabra. ¿A qué se refería la Biblia? Se estaba refiriendo a la miel de dátil. Yo no sé si ustedes conocen aquí el dátil, que lo conocen. Bueno, el dátil, usted sabe, es propio de una tierra que es muy seca. Allá en México, en la parte norte, rumbo a California, allá es desierto y allá hay unas palmas que producen ese tipo de frutos. Toda esa área de Phoenix son ese tipo de, allá existe ese tipo de palmas que producen el dátil. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Señor en su palabra había dicho a Abraham que ellos, y lo dijo a través de la Biblia, que el Señor los iba a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y dónde fue donde él sacó aquella viña de Egipto? El profeta dice, él plantó a Israel en Palestina. Entonces, Palestina era el lugar que el Señor había destinado para que Israel o que aquella viña fuera plantada. Ahora, pero aquella viña, aunque estaba plantada en tierra fértil, ya cuando el Señor los introduce a la tierra de Canaán, con el paso del tiempo, Israel se corrompía y Dios permitía que naciones extrañas los subyugaran para hacerlos recapacitar y regresarlos a Dios. Mire, aquí mismo voy a leer algunas porciones de este mismo salmo, que es el Salmo 80. En el verso 16, del 14 al 16, dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Primeramente, en el verso 8 y 9 del Salmo 80, está diciendo que el Señor sacó una vid de Egipto, que echó las gentes y que la plantó y que limpió sitio delante de ella e hizo arreglar sus raíces y la llenó de tierra. O sea, el Señor no solamente la sacó de Egipto, sino que la plantó en una tierra fértil, y no solamente la plantó en una tierra fértil, sino que la arregló para que aquella vid produjese. Pero entonces, en el verso 14 de ese mismo capítulo, mire lo que está diciendo el salmista: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿Quién era esa viña? Israel. Y la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti corroboraste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. O sea, cuando el verso 14 al 16 fueron escritos, hablan de una condición difícil de aquella misma viña, aquella vid que había sido sacada de Egipto. Pero entonces Dios, en su misericordia, se acordaba de ellos y les enviaba profetas para regresarlos a la palabra. Eso es en aquella viña. Mire, en el Nuevo Testamento, Jesús
en sus enseñanzas habló de una parábola. Y en esta parábola él se refiere específicamente a lo que fue el pueblo de Israel. Mire, esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, el verso 33 al 43. Primeramente vamos a estar viendo aquella viña del Antiguo Testamento, lo que es la viña judía. Luego después estaremos hablando de la viña gentil. Y después de ahí voy a poner la plataforma, el fundamento para lo que esté hablando mañana. Mateo 21, verso 33. Mire lo que el Señor Jesús les dice. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ya sabemos que esa viña es Israel. Y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Bueno, esta es la viña que el Señor había sacado de Egipto. La había plantado en Palestina, la había cuidado, le había dado todos sus cuidados. Pero dice la Biblia que la dio en renta a labradores. O sea, no iba a ser el mismo quien personalmente iba a estar al cuidado de la viña, sino que él la dio en renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Bueno, él esperaba que aquella vid que él había plantado rindiera sus frutos, así que envía a sus siervos, quienes los labradores. Y la Biblia dice en Amós que no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a quienes, a sus siervos. Entonces sus siervos son los profetas. El Señor envió sus siervos, envió sus profetas a esa viña. ¿Para qué? Para que recogiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, ¿quiénes son sus siervos? Los profetas. ¿Qué fue lo que hicieron? Al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. O sea, les volvió a enviar más profetas. Y mire, la Biblia no dice que la actitud mejoró, sino que ellos hicieron exactamente lo mismo que hicieron con los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Ahora, mire, eso es tremendo, hermano. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el verso 1: Dios, el dueño de la viña, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, ¿a quién? A nuestros padres. ¿Por medio de quién? De los profetas. Ahora, y dice, y a la postre, él ya no envió profetas, sino que envió a su propio Hijo. Por eso Pablo dijo, y en estos postreros días él nos ha hablado por su Hijo. Es maravilloso, hermano. Ayer decíamos que Jesús vino en cuatro títulos de Hijo. Esa escritura de Hebreos 1:1 se vuelve a cumplir en este tiempo, porque en este tiempo nos habló por medio del ministerio del Hijo del Hombre. Ahora, y a la postre les envió a su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo, o sea, lo van a considerar. A los profetas los apedrearon, los mataron y los hirieron. Seguramente a este le van a tener consideración. Y el hombre dijo, y a la postre les envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, viendo al Hijo, estos ya no eran sus siervos, este era su Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero,
venid, matémosle y tomemos su propiedad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará renta a otros labradores. O sea, la viña la iba a dar en renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Díceles Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, mire, aquí el Señor les está diciendo algo muy importante a los judíos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de él. Ahora, el profeta de Dios dice en el sermón, el mundo se está cayendo a pedazos, predicado el 15 de noviembre del 63, párrafo 101. Dice, Jesús enseñó eso muy magníficamente. Trajo una parábola cuando él dijo, había un hombre, un gran hombre, tenía una viña, puso viñadores en ella y envió a un siervo y ellos lo mataron. Él envió a otro siervo y lo mataron, y así sucesivamente. Y dijo, finalmente dijo, yo enviaré a mi hijo y ellos lo respetarán. Y los viñadores dijeron, este es el heredero, matémosle. Y mire lo que dice el profeta, ese fue el Hijo de Dios que él envió. O sea, el Señor, después de haberles enviado profeta tras profeta, profeta tras profeta, ahora todos sabemos que Jesús era Dios mismo hecho carne, pero él tenía que venir en el oficio de hijo. No es como lo piensan los trinitarios, que Dios el Padre se quedó en el cielo cruzado de brazos mientras veía que a su hijo lo estaban maltratando. Fue Dios mismo hecho carne, pero él tenía que venir en papel de hijo, porque la Biblia dice, he aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por eso el profeta dice, ese fue el Hijo de Dios que él envió. Y eso fue exactamente, hermano, lo que hicieron los judíos. Primero, mataron a los mensajeros enviados por Dios. Mire, Jesús mismo les reprochó eso en Lucas 11, 47 al 48. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. Hermano, mire qué cosa. Este es el Hijo, diciéndoles que aquellos siervos, y Jesús los llama los profetas, que él, los padres de ellos, los habían matado. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. El hermano Branham dice en el sermón El oprobio por causa de la palabra, párrafo 278 al 280, dice, pues todos ellos allá atrás tenían la palabra de Dios en miniatura, pues Jesús dijo, la palabra del Señor vino a los profetas. ¿Y a cuál de ellos dijo él? Vuestros padres, vuestra religión organizada, ¿no apedreó y los mató? ¿Cuál de ellos recibió a los profetas? Luego edificáis sus tumbas cuando ya han partido, dijo, sois culpables de ponerlos allí. Después él les dio una parábola de una villa arrendada, y vinieron los siervos, ellos los mataron. Entonces finalmente dijeron, ahora mataremos al hijo porque él es el heredero. ¿Lo ven? Ellos se enojaron cuando vieron eso, ¿ven? Pero él tuvo que soportar el oprobio
y se hizo atar, fue llevado hacia la muerte para que se le diera muerte, para que pudiera regresar acá con la vida eterna. Hermano, pero no solamente Jesús, el propio Hijo de Dios fue el que les reprochó eso, sino que encontramos a Esteban, aquel diácono del Nuevo Testamento, que también hizo lo mismo. Les reprochó lo que ellos habían hecho en la antigüedad con aquellos siervos que el Señor les había enviado. En Hechos 7:52, aquí Esteban les pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, ¿a cuál de los siervos a los cuales Jesús se había referido no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, primeramente habían matado a los siervos, habían matado a los profetas, pero ahora que había venido el Hijo, ellos mismos lo habían matado también. En el sermón Es su vida digna del Evangelio, párrafo 35, dice el mensajero: eso sucede en todas las edades. Sucedió allá en aquella edad. Y dice que un hombre los convidó y que tenía una viña. Y encontramos esa parábola y cómo envió a sus mensajeros a cobrarlo de esta viña. El primer siervo que vino, ¿qué hicieron? Lo sacaron corriendo. El próximo siervo que vino, también lo apedrearon. Y así sacaron corriendo siervo tras siervo, los hombres crueles. El rey finalmente envió a su hijo. Y cuando su hijo vino, nos damos cuenta de que dijeron ellos: este es un heredero, lo mataremos entonces nos quedará todo. Entonces Jesús les dijo: el rey envió y destruyó a esos asesinos y quemó sus ciudades. Pero mire, el mismo Asaf, que es el que escribió este Salmo 80, Asaf, él que vio de dónde había sido sacada esa vid, que vio también aquel periodo oscuro por el cual pasó aquella vid, también vio el tiempo de restauración de Israel. En la misma viña todo el tiempo. Y aquí mismo en el Salmo 80, versos 18 y 19 dice: así no nos volveremos a ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, mañana voy a decir esto. El hermano Branham dijo que los judíos van a recibir este mismo mensaje y van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y van a recibir el Espíritu Santo. Por eso dice el profeta: así no nos volveremos a ti, de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermano, ¿cómo es que en un solo salmo ahí se presentan estas tres etapas de esta viña, la cual sabemos que es Israel? Primero, que el Señor la saca de Egipto, que la planta en una tierra fértil. Después de ese periodo en el cual se cumple la parábola de Jesús, de cuando el Señor les envió profeta tras profeta, profeta tras profeta, y ellos mataron a esos profetas. Después viene su propio hijo y hacen lo mismo. Pero aquí la última parte del versículo dice: haznos tornar, haznos volver, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora, esa fue la viña judía. Creo que no tenemos hasta ahí ninguna duda que esa viña a la cual la Biblia se refiere a los judíos. Pero mi tema en esta noche, mire, lo quiero unir para mañana. Mi tema en esta noche no es solamente hablar de la viña judía, también queremos hablar acerca de la viña gentil.
Bueno, pero ¿dónde encontramos esta viña gentil? Bueno, el Señor Jesús también se refirió a ella. La Biblia habla de un hombre que salió por la mañana a contratar trabajadores, obreros, ¿para qué? Para su viña. Vamos a ir al libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 20. Vamos a verla desde el versículo 1. Mateo 21. Mire, en Mateo 21 Jesús habló de una viña. Todos sabemos que el profeta nos dice que esa viña era Israel, pero esta es otra viña también. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió ¿a qué hora? Por la mañana, a ajustar o a contratar obreros. ¿Para qué? Para su viña. Y habiéndose concertado, o sea, habiéndose puesto de acuerdo, habiendo acordado con los obreros de un denario al día. Mire, y mañana vamos a ver lo que dijo el profeta, que es ese denario. O sea, él a todos les prometió la misma paga. La Biblia no dice que al que comenzó por la mañana le prometió más y al que comenzó al final le dio menos. No, a todos les dio la misma paga. Y habiéndose concertado con los obreros, ¿en cuánto? En un denario al día, los envió a su viña. Recuerde, en el versículo 1 nos dice que los primeros obreros salieron cuando, por la mañana. Estamos de acuerdo hasta ahí. El siguiente versículo. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos, y dícele: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado, o sea, nadie nos ha contratado. Díceles: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los postreros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. O sea, la paga del que salió por la mañana, del que salió a las 3, del que salió a las 9, del que salió a las 6 y del que salió a las 9 y el que salió a las 11 fue la misma. Ahora mire, para poder entender bien esta parábola, recuerde que esta parábola también nos habla de una viña. Para poder entender bien esta parábola, vamos a tomar las palabras de Jesús. Mire, en los tiempos de Jesús, de noche, el tiempo se medía en vigilias. Y Jesús habla de eso en San Marcos, el capítulo 13, el verso 36, donde dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. ¿Quién es este Señor? El Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir velad? O sea, no estar dormidos, estar alertas, porque no sabemos cuándo ha de venir. Y mire, dice: si a la tarde, si a la medianoche, si al canto del gallo o a la mañana. ¿Cuántas? 4. La primera vigilia era esta, de 6 a 9. La segunda, de 9 a 12. La tercera, de 12 a 3. Y la cuarta, de 3 a 6. Mire, por eso cuando la Biblia dice que Jesús
se les apareció a la cuarta vigilia de la noche. O sea, era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana cuando Jesús se les aparece y ellos pensaban que era un fantasma. Mire, yo tengo aquí la cita, bueno, en otras notas tengo la cita donde el profeta nos dice que efectivamente era a las 4 de la mañana. Ahora Jesús habla de estas 4 vigilias: de la tarde, de la medianoche, del canto del gallo o la mañana. Eso era de noche. Pero de día, o sea, en la parte iluminada del mundo, el día se medía por horas. Voy a tomar del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, el verso, mire, déjeme ver, no, yo aquí tengo el verso 9, pero creo que a lo mejor es el versículo 3. Permítame. San Juan 11. No, sí es el verso 9. Mire lo que dice San Juan 11:9. Y respondió Jesús, pregunta: ¿no tiene el día cuántas horas? 12. Nosotros hoy en día diríamos en el siglo XXI, no, el día tiene 24 horas. No, Jesús pregunta: ¿qué acaso no tiene el día 12 horas? ¿A qué se estaba refiriendo él? A la parte iluminada del hemisferio. Porque recuerde que las vigilias eran de 6 a 6. Pero el día judío, cuando terminaban las vigilias, entonces comenzaban las horas. Si la última vigilia era de 3 a 6 de la mañana, entonces la primera hora tenía que comenzar de allí en adelante. Mire, yo aquí traigo, bueno, aquí no hay donde dibujar, pero espero que usted en su mente vaya, hagamos un dibujo en nuestra mente, ¿está bien? Haga de cuenta, usted sabe lo que es una línea así del tiempo. Una línea, imaginemos que tenemos una línea en nuestra mente. Esa línea la vamos a dividir en 12. 1, 2, 3, 4, hasta el 12. En la parte de arriba le vamos a poner el horario judío y en la parte de abajo el horario gentil. Si el día para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana, entonces la primera hora vendría a ser las 7 de la mañana de nuestro horario. La segunda hora vendrían a ser las 8 de la mañana. La tercera hora vendrían a ser las 9. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, Pedro, cuando la gente se comienza a burlar de ellos y a decir: ¿están borrachos? Como decíamos anoche, Pedro, defendiendo a su iglesia, dijo: hey varones, estos no están borrachos como ustedes piensan que están, pero siendo que es ¿qué? La hora tercia. Dijo el profeta: eso no podría. Qué cosa. Mire, si era la hora tercia, es que eran las 9 de la mañana. Y el profeta agrega esto, dijo: y ellos no podrían estar borrachos a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana ninguna cantina estaba abierta. Mire, con esta regla, yo después se la voy a pasar al pastor, él les va a enseñar. Con esto uno puede saber a qué hora era la hora de oración que la Biblia habla, que habla en el libro de los Hechos. A qué hora Jesús se encontró con la samaritana. Cada horario, Jesús, ¿qué hora? Porque la Biblia dice que hubo tinieblas de la hora sexta a la hora nona. No era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, era de las 12 del día a las 3 de la tarde. Bueno, esto lo pongo solamente como referencia ¿por qué? Porque vamos a necesitar esta reglita, que la cual tenemos a nuestra mente para ver a qué hora salió cada uno de aquellos que fue contratado. El primero, ¿a qué hora salió? En la mañana. El segundo salió a las 3, dice la Biblia, que eso serían las 9 de la mañana. Hermano, eso es maravilloso. Si el primero salió en la mañana, quiere decir que salió antes de las 9. Quizá al amanecer, cuando el sol estaba saliendo. Mantenga eso en su mente. Cuando el sol estaba saliendo,
se contrata al primer obrero que vaya a trabajar ¿en qué? En la viña. A las 3, o sea, a las 9 de la mañana se contrata el siguiente obrero. El siguiente fue contratado a las 6, que sería a las 12 del día. El siguiente mensajero fue contratado a las 9, que serían a las 3 de la tarde. Y el último, recuerde, el último fue contratado a la hora 11. ¿Qué es la hora 11? Son las 11. Que si uno lo traduce a nuestro horario, la hora 11 serían las 5 de la tarde. O sea, mientras el sol iba avanzando, Dios iba contratando sus mensajeros. Ahora, si uno sigue la trayectoria, recuerde usted, el sol de justicia, Jesucristo, resucitó en Jerusalén. Y el profeta nos dice, la Biblia dice que eso fue cuando las mujeres fueron al sepulcro, era ya salido el sol. O sea, el sol de justicia se levantó juntamente con el sol natural. Yo quiero que note, ¿dónde fue que ocurrió aquello? En Jerusalén, o sea, en el oriente. Si regresamos a esta parábola de los que fueron contratados de esta otra viña, recuerde que la viña anterior, la de Mateo 25, ya vimos que esa se refiere a los judíos. Pero esta viña de la cual nos habla la Biblia que fueron contratados estos mensajeros, ¿qué viña era? Era una viña gentil. Por eso, si usted nota, aunque ambas eran viñas, con una Dios trató de una manera y con la otra Dios trató de otra manera, aun cuando ambas eran viñas. Ahora, continúo con esto. Todos sabemos que el primer mensajero de las edades de la iglesia fue el apóstol Pablo. ¿Dónde fue donde él, bueno, usted sabe, sabemos que, y ahorita voy a ver eso, cómo es que Pablo hizo 3 viajes misioneros y el cuarto viaje era cuando le llevaron a Roma? Pero si usted sigue la trayectoria de los viajes misioneros de Pablo, todos fueron del oriente al occidente. O sea, en la misma ruta que el sol. Usted no encuentra que Pablo haya ido a la India o a China o al Japón, porque el sol no sale en el poniente ni se oculta en el oriente. El sol sale en el oriente y se oculta en el occidente. Por eso el evangelio de Pablo, mire, y ahorita voy a hablar de algo, porque uno tiene que colocar correctamente las escrituras. Pablo predicó en Jerusalén y sus viajes misioneros fueron hacia el occidente, o sea, hacia el oeste. Haga de cuenta como en unos corredores que corren con una estafeta. Uno corre, pero este no va a llegar hasta el final de la carrera. Este trae una estafeta y donde este termina, aquel comienza. El profeta nos explica en las edades de la iglesia. Hace rato platicaba con los hermanos de una vez que, bueno, por los azares del destino, lo que sea, fui a Francia, pero fui a León, que era la ciudad de León, de donde era el segundo mensajero, o sea, Irineo. O sea, Pablo le pasa la estafeta, digámoslo así, a Irineo. Ireneo le pasa la estafeta a Martín, que esto ya es Hungría. Martín le pasa la estafeta a Colombo,
que esto ya es salir esto es en Irlanda, que es ya saliendo de la Europa continental. No sé si me explico. Pero Colombo le pasa la estafeta a Lutero, y Lutero le pasa la estafeta a Wesley. Si usted nota, la trayectoria es de acá donde salió el sol. O sea, a medida que el evangelio o que el sol va avanzando, el evangelio va avanzando junto con el sol. Por eso Dios nunca me y Él es soberano. Dios puede hacer lo que quiera, pero Él nunca va a ir en contra de su propio plan. Él nunca levantó un mensajero ni de la India, ni de Rusia, ni de China, ni de Japón. ¿Por qué todos los mensajeros fueron hacia el occidente? Porque el evangelio iba caminando junto con el sol. Pero yo quiero que note, Wesley, Inglaterra. Todos sabemos que Wesley cruzó el Atlántico para venir o intentar evangelizar a los indios de América. Y él mismo lo reconoció, y los historiadores le reconocen que fue un rotundo fracaso. De ahí es donde se le atribuye aquella frase Wesley que dijo: yo vine a convertir a los indios, pero ahora ¿quién me convierte a mí? Él mismo reconoció que había sido un fracaso, porque él intentó meterse en un territorio que no le correspondía. Mire, yo hace algunos años, allá por el 2014, estuve predicando en una convención en Madrid, en España. Y entonces yo le decía a los hermanos, y se pusieron serios, pero yo no lo hice con una mala intención. Les dije, yo no creo que San Pablo haya venido a España. Y quizá uno dice, pero es que Pablo en Romanos 6:21, en Romanos 16:21 y Romanos 16:28, él expresó su deseo de ir a España. Pero ahí en España no hay ninguna evidencia de que San Pablo haya estado allí. ¿Sabe usted por qué? Porque eso sería trastocar el plan de Dios. ¿Cómo este hombre desde Jerusalén puede ir hasta España, cuando España, los creyentes que salieron de allí, salieron bajo el ministerio de Lutero? Usted sabe, esta bendita Biblia que nosotros tenemos en español, y quiero decirle que este año se cumplen 450 años de que tuvimos nuestra primera Biblia en español. Esta Biblia, todas las Biblias en español dicen versión Reina Valera. ¿Por qué? Eso es en honor primeramente al primero que hizo la traducción, que fue Casiodoro de Reina. ¿De dónde era Casiodoro de Reina? De España. ¿Cómo fue que a él llegó la luz si él era una persona que estaba en un convento, era un monje que estaba en Sevilla? Porque la luz de la Reforma comenzó a expandirse y expandirse y expandirse hasta que llegó a España. Ellos recibieron la luz y mire, y aquí tenemos la obra de lo que Dios hizo con ellos. Ahora, por eso Pablo, aunque tenía el deseo de ir a España, no hay evidencia de que estuviera allí, porque él no podía invadir el territorio de Lutero, así como Wesley no podía invadir el territorio de William Branham. Pero el evangelio, así como el sol, tenía que seguir su trayectoria. ¿De qué estamos hablando, hermano? De los obreros que fueron contratados para una viña. No olvide la parábola. El profeta dice en una cena de las bodas, predicado el 4 de octubre del 56, párrafo 12, dice: y ahora, a medida que el sol viaja hacia el oeste, el evangelio ha viajado hacia el oeste. Ahora, el profeta dijo: habrá un día que no será ni día o noche,
pero habrá luz en el tiempo de la tarde. Ahora, en 2000 años atrás, en la gente occidental, el Espíritu se derramó sobre la gente occidental, los judíos y demás en el oriente. En la fiesta de las trompetas, párrafo 238 y 239, dice el profeta: ¿dónde cayó el Espíritu Santo? En el país del este, en gente del este, y el evangelio ha viajado con el sol. ¿De dónde vino? De allá del este, a Alemania, de Alemania a Inglaterra, cruzó el canal 3 veces, del Mediterráneo a Alemania, del Mediterráneo del este a Alemania, a través del Mediterráneo. De Alemania cruzó el canal inglés a Inglaterra, del canal inglés llegó al Pacífico o al Atlántico, a los Estados Unidos. Pero escuche, y ahora está en la costa oeste. Ella ha cruzado la nación que civilizó y cruzó y continuó. La civilización ha viajado. El evangelio ha viajado con ella. Ahora toda la chusma está en la costa oeste, donde está todo lo que recogió como las olas de la marea al entrar. Ahora, el profeta ya nos lleva al evangelio viajando con el sol. Los mensajeros, cada uno en el lugar que Dios los puso, pasando la estafeta del uno al otro, digámoslo así, pero siempre del oriente al occidente. Del oriente al occidente. Ahora mire, por eso el profeta de Dios sabía exactamente en qué posición, no solo geográfica, sino en el programa de Dios se encontraba. En el sermón, el lugar de adoración provisto por Dios, predicó el 25 de abril del 65, párrafo 199 al 200. El sol sale en el oriente y se pone en el occidente. El mismo sol que sale en el oriente se pone en el occidente. La civilización ha viajado con él. Ha viajado sobre 3 masas de agua, 3 formas de bautismo, de Asia a Europa, de Europa a Inglaterra y de Inglaterra a los Estados Unidos. Y ahora hemos regresado directamente y aquí estamos en la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque la Biblia dice que el Señor contrató la última contratación que hubo fue en la hora 11ª, que es en la hora de la tarde, que serían las 5 de la tarde. O sea, ya cuando la tarde estaba cayendo. Por eso el profeta, y ahora hemos regresado directamente y aquí estamos en la tarde. Pero no solamente estaban en la tarde, sino que estaban en la costa occidental. El profeta dice, en probando su palabra, predicado un día después, el 26 de abril del 65, párrafo 207. Yo no sé cuánto tiempo nos quede para trabajar. El sol de la tarde se está poniendo, pero tú prometiste al profeta, al tiempo de la tarde habrá luz. Y vemos que el mismo sol que sale en el oriente es el mismo que se pone en el occidente. La civilización ha avanzado conforme al sol y ahora estamos en la costa occidental y el evangelio avanzó junto con la civilización. Ahora, Padre, sabemos que este es el fin del evangelio, el tiempo del fin, el fin de la edad. Todo se está desvaneciendo en la eternidad, pero tú prometiste que el Hijo saldría, que el Hijo del Hombre sería revelado. En el día postrero esto habría de acontecer. Las luces de la tarde han venido, Padre, te damos gracias por eso. Hermano, si en esa trayectoria del evangelio, conforme a la contratación de estos obreros, ¿para qué? Para una viña, para la viña en la cual nosotros estamos identificados. Mire, y hay otras citas, yo ahorita no las tengo, en las cuales el profeta de Dios se refiere, desde luego, pero no solamente a él,
sino que a nosotros nos ha tocado ser también los obreros de la hora undécima. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Con esto termino. Lo próximo es que el sol vuelva a salir donde comenzó. Por eso el profeta dijo: estamos en la costa oeste y aquí, ¿qué es lo que sigue? El océano. Ya no hay nada más ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que este sol que se oculta aquí tenga que salir otra vez donde comenzó. ¿Dónde? En el oriente. O sea, que el evangelio regrese a donde comenzó. ¿Dónde comenzó? En Israel. Porque hubo unos obreros de esa viña con la cual nosotros como gentiles nos identificamos, donde el primer obrero fue contratado por la mañana. ¿Para cuidar de qué? De esa viña, no de la viña judía. Ya vimos qué parte del programa de Dios le tocó cumplir. Pero ahora el mismo Jesús que habló de aquella viña judía y lo que los trabajadores hicieron con sus profetas, fue el mismo Jesús que habló de esta otra viña, con un programa distinto, con un programa de enviar mensajero tras mensajero. Él los contrató y a todos les dio el mismo salario. Mañana vamos a ver eso, si el Señor nos permite, porque entonces ya vamos a llegar allá. Porque en esta noche nos quedamos de donde el sol ya se está ocultando en el oriente. Por eso dijo el profeta: ya estamos en la costa oeste. No dijo estamos en Jeffersonville, Indiana. Él dijo que habían llegado a la costa oeste, donde el sol está para ocultarse. Y cuando el sol se oculte en el occidente, nacerá en el oriente. El mismo sol, no son dos soles distintos, el mismo sol. Y nosotros, todavía en esta tarde, por la gracia de Dios, está cumpliendo en nosotros la escritura. Y sucederá que al tiempo de la tarde habrá luz, que es la luz de su palabra, la luz de su mensaje que el Señor nos ha enviado. Pero uno de estos días, hermano, el sol se ocultará completamente para los gentiles, para que entonces nazca para los judíos. Entonces es maravilloso. Por eso yo creo que el Señor tiene dos viñas: una viña judía y una viña gentil, de la cual nosotros somos parte. Vamos a ponernos de pie. Agradezcámosle a nuestro Dios. Señor, en esta noche, Padre, yo te agradezco por tu palabra, Señor. Dios, porque esta palabra, Señor, nos abre el entendimiento del programa que tú tienes, Señor. Padre, tú no eres como un ser humano que a veces hace las cosas improvisadamente. No, Señor, tú desde antes de la fundación del mundo, en tu gran mente, ideaste un programa, Señor. Y ese programa tú lo has venido desarrollando a través de las edades, no solamente de las edades judías, sino también de las edades gentiles, Señor. Y aquí estamos nosotros, Padre, como parte de este programa, Señor, como parte de los obreros de la hora undécima, Señor Jesús. Cuando tú, Dios, nos has traído tu palabra, Señor, un día de estos la misericordia de los gentiles se terminará, para que entonces aquel remanente judío pueda recibir el mensaje, Señor. Yo te agradezco en esta noche, porque tú, Dios, nos has permitido, Señor Jesús, el estudiar estas cosas, Señor Dios. No digo que las aprendamos, ya las sabemos, Señor Dios, pero Padre, que podamos recordar aquello que tu palabra nos ha dicho, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor, y que tu palabra pueda haber caído en un terreno fértil, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.